¿Cómo rejuvenecer el ADN? Os voy a dar 4 claves. A todos nos gustaría viajar en el tiempo y quitarnos años de encima. Hay diversos estudios que han demostrado cómo se puede rejuvenecer 30 años cambiando aspectos de nuestro día a día. Si quieres saber cómo y cuáles son, no te pierdas el vídeo de hoy. Hola a todos y bienvenido a los nuevos, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y hoy vamos a hablar de ADN celular. ¿Sabías que podemos rejuvenecerlo? Empecemos por el principio, los telómeros, que son los responsables del envejecimiento, ya que son como los relojes. Cuanto más se acortan, más viejos nos hacemos. Entonces, en personas jóvenes la longitud de estos telómeros es entre 8.000 y 10.000 moléculas, que lo que forman es el ADN y el ARN. Cuando el telómero es muy estrecho, la célula deja de dividirse. Investigadores del Instituto Brigham en Reino Unido han descubierto una técnica que hace que las células de tu piel actúan como si tuvieran 30 años menos y que a la vez retengan las funciones que han ido aprendiendo durante su vida. Lo que hicieron es conseguir reprogramar células normales para que se convirtieran en pluripotenciales, es decir, células madres que tienen la capacidad de desarrollarse en cualquier tipo de célula especializada. Aplicar esta técnica no quiere decir que volveremos a tener una piel como cuando teníamos 30 años menos, pero sí va a rejuvenecer visiblemente y vuelve a funcionar como lo hacía antes. Además, la técnica también mejora la capacidad de regenerar el tejido dañado, que tienen, por ejemplo, los fibroblastos. El sistema que controla el ADN se llama epigenoma y se encuentra por encima de los genes. Mientras que esta más se altere, más rápido vamos a envejecer. Para saber si una célula es vieja o nueva, solo basta con mirar su ADN, el telómero. Conforme más viejo esté, más va a dañarse el ADN. La dieta. La dieta tiene un papel importante en la integridad de los telómeros. Algunos alimentos los dañan, pero otros retrasan el deterioro celular. ¿Y de qué alimentos os estoy hablando? Os estaréis preguntando. Por ejemplo, los polifenoles. En ratones a los cuales se les ha administrado polifenoles a través de la dieta, se ha visto que sus telómeros son más largos en comparación con aquellos ratones a los que no se les dio este ingrediente. El aceite de oliva, los cereales integrales también son ricos en distintos polifenoles con propiedades antioxidantes y también con propiedades antiinflamatorias. Las verduras de hoja verde, como por ejemplo la espinaca, el brócoli, nos ayudan a la integridad del ADN y a la longitud de los telómeros. La vitamina E, presente en frutos secos y semillas, evita la oxidación de las células grasas. El zinc. Por ejemplo, las semillas de calabaza tienen un alto contenido en zinc y este mineral nos ayuda porque participa en la estabilidad de la membrana celular y en la fabricación de insulina. Su déficit va a provocar, por tanto, un daño en el ADN. Tenemos también la famosa coenzima Q10, que es un antioxidante producido por las propias células que protege los fosfolípidos de la membrana celular, la proteína de la membrana mitocondrial y el ADN del daño oxidativo. Se encuentra en algunos alimentos como puede ser el aceite de soja o las semillas de sésamo. Por último, por nombrar otro ejemplo, sería el omega 3, que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y nos ayuda a reducir esa inflamación y ese daño oxidativo del ADN y por tanto puede reducir el acortamiento de los telómeros. Importante, como segundo punto, evitar la exposición excesiva del sol. La radiación ultravioleta del sol nos puede destruir el ADN, dañar nuestras células y predisponer a nuestro organismo para el desarrollo de diferentes cánceres. La exposición al sol es perjudicial no solo para la piel, sino también para el resto de nuestro cuerpo. Los rayos ultravioleta A no suelen afectar al ADN, sino a unas sustancias que conocemos como cromóferos, que estas sustancias nosotros las encontramos en diferentes zonas de nuestro cuerpo, incluido por ejemplo el tejido epitelial. Los cromóforos son sustancias capaces de excitarse al absorber un fotón de ultravioleta y a generar especies reactivas del oxígeno. Son estas las que dañan activamente al ADN oxidándose. Es cierto que necesitamos vitamina D, pero usando protector solar y no demasiado tiempo debemos de exponernos al sol, por poquito tiempo y con protección solar. El tercer punto, el estrés. Esto nos hace envejecer. Científicos han estudiado que el estrés nos hace envejecer de más. Para descubrirlo, tomaron muestras de sangre, por ejemplo, de 444 personas entre 19 y 50 años para analizar los cambios químicos en el ADN
relacionados con la edad capturados por Jim Age, que es un reloj epigenético que medía esos cambios e iban respondiendo a unas preguntas. Al analizar los resultados observaron que las personas que tenían niveles más altos de estrés también presentaban marcadores de envejecimiento acelerado y algunos cambios fisiológicos, como por ejemplo una mayor resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es uno de los marcadores de envejecimiento. Conforme vamos envejeciendo, el páncreas reduce su capacidad para generar insulina y los tejidos también se vuelven insensibles a esta hormona. Lo cual, ¿qué es lo que nos hace? Pues esto es súper importante porque es importante para mantener el buen estado de nuestras células. Importante también el dormir. Dormir mal acelera el envejecimiento. Mientras dormimos, las células se regeneran, se eliminan toxinas y las hormonas bajan su nivel de estrés. Por el contrario, cuando dormimos poquito o mal, esto se acelera, por tanto el envejecimiento se acelera a través de la inflamación. A través de microscopios se ha observado que durante el sueño surgían movimientos de ADN y de las proteínas en el mismo núcleo. Las neuronas necesitan dormir para llevar a cabo una labor de mantenimiento en los núcleos donde se encuentra el ADN, por lo que sí podríamos decir que el ADN se va a regenerar después de un correcto descanso. Un estudio que llevó a cabo Steve Lauder demostró que las personas que tienen un sueño de mala calidad presentan más signos de envejecimiento en su piel y una recuperación más lenta. Lo aconsejado es que duermas entre 7 y 8 horas y que ese sueño sea reparador. Estas son algunas de las claves que puedo daros para que os ayuden a alcanzar el elixir de la eterna juventud, como dicen por ahí, pero creo que es básico seguir una buena alimentación, dormir bien, protector solar, beber suficiente agua, hacer ejercicio. Ya sabes, al final queremos que nuestras células nos lo agradezcan. Si os gustó el vídeo, os recomiendo que me deis manita hacia arriba, que me sigáis en redes sociales y os espero en el siguiente vídeo. ¡Chao!